ingeniero de caminos, máster en planificación y gestión por la Universidad Politécnica de Valencia. Ahora mismo está haciendo aquí con nosotros su tesis doctoral en temas relacionados con el diseño de valor objetivo y con el sistema del último planificador. Montó una empresa en el año 91, Construction Management Office, y desde entonces pues bueno, va trabajando y en los últimos años fundamentalmente aplicando técnicas Lean en todo aquello que desarrolla. Nos va a contar su experiencia a lo largo de estos años. Gracias por la invitación. Bueno, somos un equipo de Construction Manager, gestores de la construcción principalmente, casi diría yo al 99% de viviendas unifamiliares de gama alta. Empleamos la modalidad de gestión Construction Management Agency e implantamos en cada uno de nuestros proyectos el sistema del último planificador, además de otras técnicas como Target Value Design. Bueno, Construction Management Agency es un tipo de gestión diferente al convencional que normalmente realiza una constructora. Fundamentalmente se diferencia en que el dinero del proyecto no fluye a través nuestro, sino que nosotros cobramos unos honorarios por la gestión y el resto del dinero fluye directamente de la propiedad o los promotores hacia los contratistas, no habiendo un contratista principal. ¿Qué sucede de esta manera? Pues que para nosotros el dinero, para nosotros el proyecto ya no es un negocio, para nosotros el negocio es conseguir el proyecto. A partir de ahí todo el dinero va para el proyecto. Quería pasar ya directamente a contaros el cómo lo hacemos, cómo implantamos el último planificador en nuestras obras. Comenzamos cada proyecto realizando una primera pull session solamente con los industriales que nos van a hacer los trabajos previos, movimiento de tierras y cimentación y estructura. Durante esos 2-3 meses que dura esta primera fase, a la vez que se realizan las gestiones de compras y las contrataciones venideras, nosotros aprovechamos para aportar al resto de industriales, sobre todo si son neófitos, los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del sistema. Una vez hormigonado el último forjado que compone la estructura, en la mayoría de ocasiones deberemos dejar apuntalada la estructura 28 días, lo cual nos da un margen todavía suficiente para preparar la pull session que llamamos de instalaciones. Una vez celebrada esta segunda pull session, estaremos en condiciones de completar nuestro plan maestro. La construcción de viviendas unifamiliares que realizamos normalmente partimos de un plazo entre 12 y 15 meses. Por último, será necesario realizar una tercera pull session a falta de 2-3 meses de la terminación, la cual nos va a ayudar a conseguir ese último compromiso de cumplimiento de las tareas de los revestimientos y remates, que en esta tipología de edificios tiene una importancia especial. Respecto al UKG y a la planificación semanal, nosotros disponemos de nuestras propias plantillas, las cuales hacemos llegar todas las semanas tanto al equipo de arquitectura como a la propiedad y resto de contratistas. A través de estos formatos comunicamos tanto aguas arriba como aguas abajo a la propiedad, a los arquitectos y a los diferentes contratistas, informando semana a semana de las necesidades de definición final y a 6 semanas vista y de la entrada en obra en el momento justo. Estos son algunos formatos que empleamos y bueno, pues dispongo de datos de 20 proyectos de estos últimos 6 años, los cuales en 14 proyectos han sido construidos por empresas constructoras gestionados de manera convencional, tradicional, lo que llamamos el diseño, oferta, construcción, que he llamado tipo A, ¿vale? Y también dispongo de datos de 6 proyectos que hemos realizado nosotros, mi organización, CMO Valencia, y bueno, pues la muestra se corresponde con obras de nueva construcción, todos son viviendas unifamiliares que se han construido durante los años de 2015 a 2020. Este sería el cronograma. Por supuesto que a día de hoy seguimos, pero bueno, por temas del estudio mío, el último proyecto que añadí fue este que aparece aquí al final, CLF, que se completó pues este verano pasado.
El estilo arquitectónico de los proyectos, muy marcado y definido, nos ha permitido comparar datos. No solo encontramos un cierto parecido en su arquitectura, sino también en los materiales y procedimientos de construcción empleados. Empecé el estudio realizando entrevistas a los responsables de las diferentes empresas con la intención de darles a conocer la metodología Lean Construction y más concretamente las bondades del último planificador. A partir de aquel instante pasé a solicitarles información interna de control de plazos y costes en algunas obras. ¿Qué datos les solicitaba? Pues a través de unas plantillas les solicitaba, por un lado, que me pudieran distinguir los costes directos, los costes indirectos, las reservas o coste, reserva en fase de estudio y luego coste durante la construcción de contingencias, gastos generales de empresa y beneficio u honorarios. Estos datos los solicité en 3 momentos. Los solicité en fase de estudio y licitación, los solicité en el momento de la adjudicación de la obra y los solicité al final, cuando la obra estaba completada. Este era un poco el formato que tenía la ficha. Y bueno, pues conseguí una megamatriz, que bueno, aquí no la intentéis leer, es imposible. He querido que vierais pues 2 trocitos al principio y al final, en el que veis los 20 proyectos, la superficie que tienen, pues bueno, datos, ¿vale? La matriz de datos la forman 146 variables, de las cuales 42 variables son de entrada, o sea, son los datos que yo conseguí, y 104 variables son de resultado, que son los indicadores obtenidos a partir de operaciones realizadas con las variables de entrada, coste, plazo, alcance, coste de contingencias y beneficio económico. Pero sí que tuve que realizar un análisis de correlación, dado el gran número de datos que tenía, y bueno, pues por correlación tanto con Pearson como con Spearman, pues localizamos que habían unos 12 grupos de variables que presentaban una correlación ciertamente alta, y bueno, a partir de ahí, de esos 12 grupos, elegí las 12 variables que a la hora de representarlas en gráficas más claramente me mostraban los resultados. Bueno, las variables seleccionadas fueron estas: variables de plazo. Como variables de plazo elegí la predictibilidad del plazo, le he llamado así a lo que era la relación entre el plazo previsto y el plazo final real. Velocidad de construcción, también la relación entre el tamaño del edificio y el plazo. Como variables de coste tenemos la predictibilidad del coste, también es la relación entre el coste previsto y el coste total de construcción. Un clásico, el coste unitario. Intensidad de la construcción, en la que relacionamos tanto el coste, el tamaño y el plazo en un solo indicador. Variables de alcance, porcentaje del coste directo sobre el coste total de la construcción. Predictibilidad del coste directo, relación entre el coste directo previsto y el coste directo de construcción. Variables de reserva de contingencias, pues porcentaje del coste de las contingencias sobre el coste de la construcción. Coste unitario de contingencias, predictibilidad de las contingencias. Y variables de beneficio. Porcentaje del beneficio económico, que es el beneficio económico sobre el coste total de la construcción. Y predictibilidad del beneficio económico, que es el beneficio previsto entre el beneficio obtenido. Con estos indicadores y estos datos, pues podemos verlo de 2 maneras. Podemos ver los proyectos, un gráfico por cada indicador, por cada variable, en el que podemos ver nuestros 6 proyectos comparados con los otros 14. Nuestros 6 proyectos son en los que aplicamos el sistema del último planificador. Están en rojo. Y bueno, pues la superficie, el coste total, vemos que estos proyectos pues bueno, son un poco
de la media, están de la media hacia abajo, menos uno de nuestros proyectos. La predictibilidad del plazo, digamos que es muy buena, incluso el proyecto este que se descuelga un poco tiene una predictibilidad de plazo, que quiere decir que hemos acertado en el plazo del 90%. La velocidad no nos distinguimos en ser rápidos, pero bueno, aquí el problema de la velocidad es que se ve muy influenciada por el tamaño de los proyectos y nuestros 6 proyectos realmente no eran los más grandes. Predictibilidad del coste, pues bueno, es un gran dato. Cuando está sobre base 100, cuando sobrepasa la base, o sea, por ejemplo, en este caso que tenemos números de 108%, quiere decir que cuando se predijo el coste, pues el coste ha sido menor del previsto. Costes unitarios, aquí se ve que nuestros proyectos claramente pues tienen un coste unitario, que es el coste por metro, más bajo que otros proyectos. Intensidad, vuelve a sucedernos un poco lo mismo. La intensidad es un valor que está muy relacionado tanto con el coste total como con el tamaño, y bueno, como nuestros proyectos no eran de los más grandes de la muestra de 20 proyectos, pues bueno, no es un valor que marque. Pero, por ejemplo, en este indicador es muy interesante, el de los costes directos, porque el porcentaje de coste directo en una obra es muy importante. Estaréis conmigo que no es lo mismo, por ejemplo, en un proyecto o que cada 100.000 euros se conviertan en 82, 80.000 euros sean coste directo, que prácticamente es alcance puro y duro, que de 100.000 euros, pues como tenemos aquí casos, el 65% tan solo sea coste directo y el resto sean otros costes. Esto es un indicador muy bueno. La predictibilidad del coste directo también es muy interesante porque quiere decir que hemos sido capaces de predecir en fase de diseño lo que íbamos a hacer. Es un dato en el que también destacamos. Aquí en este caso es bueno ser pequeño porque digamos que es el coste después del proyecto acabado, el coste, el porcentaje de coste para las contingencias sobre el coste total que hemos tenido. Y coste unitario de contingencias es un coste de contingencia por metro cuadrado, también es bueno que sea pequeño. Aquí en la predictibilidad de la contingencia, pues tuvimos claramente el problema de que hay 6 proyectos que no preveían un dato concreto para la contingencia, no lo tenían en cuenta, y entonces pues aquí han salido en la gráfica, no figuran, pero de todas maneras nos parecía interesante hacer esta gráfica porque claramente nuestros proyectos eran ganadores en este indicador. Y el beneficio sobre el coste total y la predictibilidad del beneficio. Nos vamos dando cuenta que en todo lo que son indicadores de predictibilidad somos ganadores. O sea que lo que nos permite el sistema es pues predecir, ¿no? Adivinar. Porque, por ejemplo, en una empresa constructora es muy importante saber qué vas a ganar. Y luego otra manera de verlo sería por proyectos. Lo hemos visto por indicador y así por proyectos. Aquí tendríamos como tres tipos, con este diagrama radial en el que cada radio es un indicador. Pues por ejemplo, el proyecto primero de la izquierda sería un proyecto malo, el del medio sería mediano y este sería un buen proyecto. Bueno, pues aquí tenemos los 20 proyectos, en rojo están los que ha hecho las 14 empresas, en verde los que he desarrollado yo. Claramente, a simple vista se ve que tiene un área más redondeada. Y luego si los transformáramos
En este diagrama ya claramente vemos que nuestros 6 proyectos casi consiguen la puntuación máxima, sería de 1200, y el resto de proyectos está aquí. Bueno, como conclusiones, que noté yo enseguida que al hacer una misma tipología siempre de proyecto, pues bueno, pues mis lecciones aprendidas se transmitían de proyecto de una manera súper intensa. Solo cuando pasé del primer proyecto al segundo proyecto se generaban una serie de automatismos y de continuidades muy interesantes. Esta circunstancia la provocaba eso, pues que mis proyectos que desarrollo son muy similares. Genero una documentación que quizá no sería capaz de conseguir de otra manera. Internamente lo que os comento, se generan automatismos, aunque sí que es cierto que se detecta un afianzamiento malo. Esto quiere decir que siempre hace falta en la organización alguien que sea evangelizador continuamente. Luego, hacia el exterior, la transparencia, pues muchas veces resulta incómoda. Todavía los estudios de arquitectura y algunos propietarios no entienden que funcione de esta manera. Y pues cambian los roles y entonces, pues bueno, las relaciones propietario, arquitecto, constructor cambian. Y con esto, muchas gracias.